Bueno, entonces decía yo que la función no es continua porque no se cumple el segundo paso. Entonces concluimos que la función es discontinua en x igual a 1. Este símbolo, cuando ponemos esto en matemática, quiere decir por lo tanto. Lo pueden escribir, que quiere decir por lo tanto. ¿Sí? Ese símbolo quiere decir por lo tanto. Listo. Así es como queda el ejercicio. Veamos un ejemplo más de funciones. Estos que estamos haciendo son ejercicios bien sencillos, bien fáciles, ¿no? Después vamos a hacer más complejos los ejercicios para que vean cómo lo que vienen como lo que toman en los parciales. Veamos este ejemplo de la cartilla, el punto 2C. Solamente me voy a limitar a resolver la continuidad nada más. Por el momento solamente la continuidad, o sea, analizar en este caso si la función es continua en x igual a menos 2. Como decía yo al comienzo, dije recién al comienzo, casi siempre que me dan funciones en rama, estas son en rama, ¿sí? Cuando tienen estas llavecitas son en rama, en donde por lo menos aparecen dos funciones. A veces también hay, en casos más complejos, hay de 3 funciones así. Bueno, casi siempre el punto ahí donde me dice que analice la continuidad, casi siempre suele aparecer acá, en esta columna, ¿ves? Fíjense, nos piden que analicemos en x igual a menos 2. Y acá está el menos 2, ¿ves? Acá y acá. ¿Sí? Siempre aparece ahí. Bueno, esta función me dice que trabajar con esta función, dice si x es distinto de menos 2. Y si es igual a menos 2, trabajar con esta función. Que esto en realidad es una función, pero es una constante. Es una constante, no tiene variable x, es una constante, es una función constante, vale 5. Para x igual a menos 2, la función toma el valor 5 y ahí queda. ¿Sí? Bueno, entonces, analicemos la continuidad en x igual a menos 2. Punto 1, ¿qué me pide? Punto 1, apartado A, me dice que verifique si existe f de A. F, en este caso, el A viene a ser el menos 2. Vamos a analizar la continuidad en menos 2. Como le puse yo acá, ustedes van a analizar donde me aparece el igual. Lo acabo de decir, ¿no? Lo dije antes. Donde yo tengo el igual, ya sea el igual solo o el igual acompañado con los signos de desigualdad. Ahí es donde ustedes tienen que reemplazar, en este caso, el menos 2. Entonces tenemos la función, busquemos donde yo tengo el igual. Bueno, claramente se ve que el igual aparece en la rama de abajo, ¿verdad? En esta, porque acá dice si x es igual. Ahí está el igual. Ahí está el igual, acá. Acá no, acá dice distinto, acá no. Acá es donde tengo que hacer el apartado A. Ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces reemplazo. Que no hay que reemplazar nada porque no tiene x. Acá dice, si la función toma el valor menos 2, vale 5. Listo, 5. No tengo que reemplazar nada. Ahora, si yo hubiera tenido 5x, bueno, ahí sí, hubiera puesto 5 por menos 2. Porque reemplazaría el menos 2 en la x. Pero como no tiene variables, es una constante. Queda menos 2. Queda 5. Listo. ¿Se cumple el apartado 1? Sí se cumple. Se cumple el apartado 1. Existe f de menos 2. Vamos con el segundo paso. El segundo paso es analizar ahora el límite. Yo les puse acá que el límite lo van a hacer donde tengan distinto, acá donde tengan distinto, o bien donde tengamos símbolos de desigualdad mayor y menor. Solo que estos siempre van a implicar hacer límites por izquierda y por derecha. Esto implica siempre hacer un límite por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda donde se diga menor y por la derecha donde diga mayor. Ya vamos a anotar eso porque eso es importante. Pero acá no hay símbolos de mayor y menor. Lo que tenemos es el distinto. El igual ahí como tachado, distinto. ¿Dónde lo hago entonces? Acá, esta rama. ¿Dónde dice distinto? Acá. Ahí dice, x es distinto
de menos 2. Ahí es donde tengo que hacer el límite. Y lo lindo, lo bueno acá es que no tengo que hacer límites laterales, o sea, no tengo que hacer dos límites, es uno solo, ¿sí? Cuando ustedes trabajen con siempre implica hacer un solo límite. En cambio, cuando les toque, cuando ustedes vean que tengan mayor y menor, lamentablemente van a tener que hacer por la derecha y por la izquierda, o sea, dos límites. Acá van a hacer dos límites y acá se hace uno solo. Bueno, acá, a esa. Límite de x tendiendo a, ¿a qué tiene que tender la función? ¿Dónde tiene? Siempre tiende al valor que estoy analizando. Menos 2, todo pasa por menos 2, ahí. Esta función es la que tenemos que calcular el límite. Calculamos el límite para esta función. Por supuesto que para entender los límites, tienen que haber visto ver las clases, los videos de las clases anteriores, donde hemos explicado todos los tipos de límites. Acá, en la función va a aparecer cualquier tipo de función y por ende cualquier tipo de límite de lo que ya hemos estudiado en las clases anteriores, ¿sí? Cualquiera. Bueno, a ver, de los límites que hemos estudiado, ¿qué límite ven ahí? Esto si miran, se van a dar cuenta que es en realidad un límite especial, un límite notable. ¿Se acuerdan de los límites notables? El límite notable, ¿se acuerdan? A ver, límite notable, x tiende a 0, este es uno de los primeros límites que hemos dado. Decíamos que esto era igual a 1, ¿sí? El seno de x sobre x, eso es igual a 1. Esperen que acá, ahora sí, ahí se ve mejor. El seno de x sobre x, esto es igual a 1. Y este límite tiene más o menos la misma forma, ¿ves? Es similar. Fíjense que tiene la función seno. Y yo decía, cuando expliqué este tema, yo decía que lo que me aparece acá en el argumento tiene que aparecer acá abajo. Y efectivamente, fíjense, tienen x más 2 y en el denominador también tienen x más 2. Y les decía yo que no necesariamente siempre va a decir 0. El valor al que tiende en realidad es un número, un valor que anula esto. O sea, que hace que acá en el argumento y acá me dé 0. Y efectivamente, el menos 2 me anula esto, me da 0, porque si ustedes ponen ahí en la x, reemplazamos por menos 2 más 2 es 0. Y abajo también, menos 2 más 2 es 0. El seno de 0 es 0. Y abajo menos 2 más 2 es 0. Es decir, esto da una indeterminación. Es decir, que este límite tiene la forma de un límite especial, de un límite notable. Tiene la forma. Entonces, lo voy a manejar, lo voy a trabajar como tal, como un límite notable. Bueno, esto igual a 1, ¿verdad? Porque como dije recién, seno de x sobre x igual a 1. Yo lo expliqué esto, vean las clases donde yo expliqué los límites notables, 0. Yo lo expliqué a esto y ya lo dije, que cuando el límite tiene esta forma, el límite es igual a 1. Entonces en este caso este límite vale 1. Listo, ahí termina todo. 1. ¿Por qué? Por límite notable. Porque tiene la forma de límite notable. Tiene la función seno acá arriba, que este valor reemplazado acá me hace 0, y este valor reemplazado abajo me da 0. Y entonces esto es igual a 1 por el límite notable o límites especiales. Bueno, ¿se cumple el paso 2? Sí, se cumple. Recuerden que para que se cumpla, me tiene que dar un valor numérico. Un número, 5, 0, 8, 1000. No sé, un número, el número que sea, pero que dé un número. Hasta ahí vamos bien, se cumple el paso 1, se cumple el paso 2 y vamos a analizar el paso 3. Vamos con el paso 3. El paso 3, lo que me dice, lo que me pide, lo que me indica es, fíjense en lo que decía yo al comienzo, que lo que me dio en el paso 1 sea igual a lo que me dio en el paso 2. Recuerden que estos son números, esto es un valor numérico, esto es un valor numérico, lo que me pide el paso 3 que sean iguales. Me está pidiendo que f de menos 2 sea igual al límite de x tendiendo a menos 2 de la función dada, ¿no? Que en este caso se llama f de x. Eso es lo que me pide. ¿Cuánto da acá f de menos 2? 5.
¿Lo ven? ¿Cuánto da el segundo paso, el límite? 1. 5 es igual a 1. ¿5 es igual a 1? No, no es igual, es distinto. Conclusión, el paso 3 no se cumple, porque lo que me dio en el paso 1, o sea, 5, no es igual a lo que me dio en el paso 2, o sea, 1. 5 no es igual que 1. Listo. El paso 3, el 2 se cumplía, el 3 no se cumple. Conclusión, el límite no existe. Perdón, la continuidad no es continua en x igual a menos 2, porque el paso 3 no se cumple. ¿Se entiende cómo es la cuestión con el paso 3? Es simplemente comparar. Es comparar este número que me dio en el paso 1 con el número que me dio en el paso 2. Si esos números son iguales, se cumple. Supongamos que acá hubiese sido, que acá hubieran tenido 1, supongamos. Entonces ustedes hubieran hecho, cuando hacían el paso 1, f de menos 2, acá hubiera sido 1, ¿verdad? El paso 1 me da 1, el paso 2 me da 1, y cuando vengo a hacer el tercer paso, que es la comparación, digo, bueno, a ver, f de menos 2, 1. Límite de x tendiendo a menos 2, 1. ¿Son iguales? Bien, perfecto. Se cumple el 1, se cumple el paso 1, se cumple el paso 2 y se cumple el paso 3. Conclusión, la función sería continua. Pero acá no ha pasado eso, ¿sí? No es continua. Cuando no es continua, le llamamos discontinua. Discontinua. ¿Se entendió, verdad? ¿Se entiende, no? El paso 3, entonces, esa es la condición para que se cumpla el paso 3. Es una comparación nada más, ¿sí? Es comparar el paso 1 con el paso 2. Los números, porque son números. Bueno, pero este ejercicio en realidad acá era un 5, 5, acá es 5, y no es igual a 1. No lo podemos dejar así, esto lo tengo que concluir. Acá hemos analizado todos los 3 pasos, las 3 condiciones, requisitos, pero tengo que dar una conclusión final. Hay muchas formas de justificar a la hora de escribir si es discontinuo. Eso depende de la cátedra, de cómo le hayan enseñado, pero el concepto, la idea es lo mismo, ¿no? Algunos se puede poner así también, como f de menos 2 no es igual al límite de x tendiendo a menos 2, ¿verdad? Porque no son iguales, porque este apartado me daba 5 y que no es igual que 1. Como f de menos 2 es distinto, o sea, no es igual al límite de x tendiendo a menos 2, por lo tanto, o pueden escribir simplemente la palabra por lo tanto, no hay drama. Estas son notaciones, esto, ¿no? De poner estos puntitos, quiere decir por lo tanto. El entonces también se simboliza, estos son símbolos matemáticos, que quiere decir entonces, también. Pero si no, le escriben la palabra entonces, por lo tanto, no hay inconveniente. Entonces, como f de menos 2 no es igual al límite, por lo tanto, conclusión, f, eso sí pongan siempre, f no es continua. No es continua. Aclaren dónde. Si ustedes ponen f no es continua, va a estar como incompleto. ¿Dónde estoy analizando? ¿Dónde fue el análisis? Cuando yo comencé el ejercicio puse acá arriba, en x igual a menos 2. Bueno, a veces le ponen x oxerito ahí, pero no pasa nada, ¿sí? En x igual a menos. Siempre se pone, se escribe, se indica dónde estamos analizando la continuidad. ¿Sí? Bueno. Vamos a borrar esto antes.
Borramos. A ver, antes de pasar a analizar la discontinuidad, les quería mostrar esto. Si quieren lo pueden copiar. Yo había dicho que cuando el límite, que para hacer el paso 2, se hacía en las funciones rama, donde yo tenga el distinto. Acá se hace un solo límite. O bien, donde me aparezcan esto, ¿sí? Donde me aparezca x menor que a o x mayor que a. No importa si tiene el igual, no pasa nada, ¿sí? Donde diga x menor que a, siempre a el valor donde yo estoy analizando, ¿no? Como se pone en x igual a, o sea, 5, por decir algo, ¿eh? X menor que 5. Entonces van a hacer el límite de x tendiendo a 5 por la izquierda. Donde diga menor que el número es por la izquierda. Donde diga mayor, ahí hacen el límite por la derecha, ¿sí? Donde diga menor, por izquierda. Donde diga mayor, por derecha. O sea que siempre que tengan en la función en rama, cuando ustedes tengan función en rama, cuando ustedes tengan acá estos mayores, acá vamos a suponer que digan menor o igual, y acá vamos a suponer que digan mayor que 1, que menos 1, acá se haría por izquierda, porque acá dice x menor, y acá se haría el límite por la derecha, porque es mayor, ¿sí? Siempre implica hacer límites laterales. Cuando me aparecen estos mayores y menores, seguro tengo que hacer límites laterales. Uno es por izquierda y el otro es por derecha. Para saber cuál es por izquierda, es el que dice menor que el número. ¿Y cuál es por derecha? El que diga mayor que el número. Por izquierda es el que diga menor y por derecha el que diga mayor. Ahora, si la función no tiene nada de eso, tiene distinto, bueno, ahí se calcula el límite, un solo límite. No hay límite lateral, no hay límite por derecha, no hay límite, es un solo límite. Es un solo límite, no es por derecha, no es por izquierda, es un solo límite. ¿Qué es esto? ¿Sí? Hago esa aclaración para que ustedes cuando vayan al parcial directamente ustedes le van a dar la función y van a ir directamente a hacer lo que tienen que hacer y no van a estar pensando, ¿dónde hago el primer paso? ¿Dónde hago? Entonces con esto ya es como una, creo yo, como una hoja de ruta que a ustedes le va a servir mucho para saber dónde van a hacer los 3 pasos. Con este no hay inconveniente, porque este es simplemente comparar. Comparo lo que me dio en el apartado A, comparo con lo que me dio en el apartado B y nada más. Y este se hace donde tiene el igual, ya lo dijimos, ya sea el igual solo o el igual que viene combinado ahí con mayor, con menor, así. Simplemente eso. Bueno, eso quería explicar. Lo copian, lo anotan, lo tienen ahí en la hojita de memoria, no sé, pero lo tienen que saber, le va a servir muchísimo eso, así que por favor lo tienen muy en cuenta, ¿no? Lo anotan ahí en su hojita de ayuda a memoria. Bueno, vamos a analizar o clasificar, si quieren decir, los tipos de discontinuidad. Cuando una función no se cumple alguno de los 3 pasos que habíamos indicado al comienzo, la función es discontinua. Ahora, ¿qué tipo de discontinuidad existe? Para saber eso, para poder decir qué tipo de discontinuidad presenta la función, lo único que tenemos que mirar, saber, es simplemente el límite de la función. Yo tengo que mirar el límite de la función, nada más que eso. O sea, el apartado 2, el paso 2. Y con esto estamos llegando a la conclusión que ustedes sí o sí van a tener que hacer hasta el punto 2, hasta el apartado 2 lo van a tener que hacer sí o sí. Aunque no se cumpla el apartado 1, el punto 1, ¿se acuerdan de cuál es el punto 1, no? El punto 1 que era analizar si existía f de a. Si no se cumple este punto, vamos a suponer que no existe, que no se cumple, igual van a tener que hacer el paso 2, el del límite. ¿Por qué tienen que hacer ese paso? Porque ese paso es el que me va a decir qué tipo de discontinuidad tiene la función. O sea que hasta el 2 lo van a tener que hacer sí o sí siempre. El paso 2 siempre lo van a... Porque siempre le va a pedir, en el enunciado siempre le va a pedir que digan, no le va a decir solamente que analicen la continuidad en un punto. Te va a decir seguramente que en el caso que sea discontinua, que diga qué tipo de función discontinua es. Seguro que te va a pedir.
¿sí? Así que digamos que hasta el paso 2 lo van a tener que hacer sí o sí. Repito, entonces el paso 2, el que me va a decir, si es que la función es discontinua, me va a decir qué tipo de discontinuidad tiene. Bueno, fíjense en acá. El paso 2 decimos, ¿no? Es el límite. Si el límite existe, esto quiere decir existe, si existe el límite, entonces f es discontinua evitable. Recuerden siempre poner en x igual a f si la función se llama f, g si la función se llama g, h si se llama h, como se llame. Entonces f es discontinua en x igual a a. A es donde yo analizo. Por ejemplo, estoy analizando en x igual a 2, bueno, f discontinua en x igual a 2. Si el límite no existe, la función es discontinua no evitable. No evitable. En x igual a a, o sea, en x igual a 2, en x igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es todo en cuanto a lo que refiere a discontinuidad. Ahora, ¿qué pasa? Repito, si el límite existe, la función es discontinua evitable. Si el límite no existe, concluyo, pongo eso en el ejercicio, f es discontinua. Esta frasecita, esta frase que está acá, vamos a decir así, de alguna manera, lo van a tener que escribir siempre al final, ahí, cuando hacen todo el desarrollo de las cuentas, porque es como la conclusión final, ¿sí? Ustedes están afirmando, diciendo, bueno, pasa tal cosa, se cumple tal cosa. F es discontinua, no evitable en x igual a. Ahora, quiero que vean algo. Yo acá redefino. ¿Qué quiere decir que la función es evitable? ¿Qué quiere decir que es evitable? Evitable, que se puede evitar, que yo puedo evitar que la función sea discontinua, o sea que yo puedo hacer que la función pase a ser continua. Como me da discontinua, yo puedo evitar que sea discontinua, es decir, puedo hacer que la función sea continua, por eso se llama evitable, puedo evitar eso, ¿sí? Y esta que se llama discontinua, no evitable, quiere decir que no hay manera, que no hay forma, que la función es discontinua y no hay vuelta que dar. Es discontinua y ahí queda. No se puede hacer nada. En cambio acá, yo puedo hacer algo para que la función sea continua. Y ese algo es lo que llamamos redefinir. Redefinir quiere decir que vamos a arreglar la función, le vamos a hacer algo a la función, ya lo vamos a ver un ejemplo, para que la función sea continua. Eso quiere decir entonces cuando es evitable. Y lógicamente en el parcial también te va a decir eso, que en el caso que sea discontinua evitable siempre te va a pedir que redefinas la función, ¿no? Que ustedes redefinan la función, o sea, que la arreglen, que le hagan algo, que la modifiquen en algo para que la función pase a ser de discontinua a continua. Tendremos que ver un ejemplo, vamos a dar un ejemplo de cómo se redefine una función cuando es discontinua evitable. ¿Se entiende? Esa es la idea. Habíamos analizado la continuidad hace un rato en el ejercicio C del punto 2. Es un ejercicio de las actividades que usted tiene ahí, el ejercicio C del punto 2, que dice dar las siguientes funciones. En este caso estamos analizando la función del apartado C. Y analizar, dice, la continuidad en los puntos indicados. En este caso, ¿dónde hay que analizar? En x igual a menos 2. Y el tipo de discontinuidad, o sea, discontinuidad si es que existe, si es que tiene, ¿verdad? En caso de discontinuidad evitable, dice, redefinir la función para que sea continua en dichos puntos, ¿sí? Siempre le va a pedir que en el caso que sea discontinua, siempre le va a pedir que redefina, o sea, que si es discontinua, siempre le va a decir que si es discontinua, que digan qué tipo de discontinua es. Y si es la discontinua evitable, o sea, la que se puede evitar, siempre le va a pedir que redefina, ¿no? Redefinir es arreglar la función para que pase a ser continua. Bueno, a ver, lo hacemos rápido porque esto ya lo habíamos visto. El apartado A, ¿se acuerdan? Los 3 pasos era, el primer paso es que exista el límite, ¿verdad? Perdón, que exista f de A. En este caso sería f de menos 2, ya lo habíamos hecho. Dijimos que era igual f acá. ¿En qué rama toma? ¿Dónde reemplazo el menos 2? ¿Dónde tomo? ¿Dónde analizo el apartado A?
dijimos que era donde tenía el igual. Acá está el igual, x igual a menos 2, quiere decir que vale 5. Igual ya lo hicimos este ejercicio, así que lo ven ahí de nuevo cualquier cosa. El paso 2 era el límite, y habíamos dicho que el límite lo vamos a hacer donde tenga el mayor, menor, donde me aparezca esto, o bien donde tenga distinto, en este caso acá. Y que acá se hacía un solo límite. En cambio acá se hacen límites laterales, por derecha y por izquierda. Bueno, un solo límite, límite x tiende a menos 2 de la función esta, que también ya habíamos mencionado, ya hemos explicado detalladamente que esto es un límite fundamental o bien un límite especial. Tiene todas las condiciones, reúne todos los requisitos para hacer un límite especial, porque tengo la función seno, donde este numerito reemplazado acá me hace 0 y reemplazado acá abajo me da 0, es decir, un límite fundamental. Y dijimos que esto era igual a 1, ya lo hemos explicado a esto. Entonces el límite por límite fundamental igual a 1. Entonces, apartado A se cumple, 5. Apartado 2 se cumple, 1. Y en el tercer apartado era hacer la comparación del apartado 1 con el 2. Y habíamos concluido que f de menos 2 no es igual, porque este me dio 5 y el límite me dio 1. No es igual al límite de x tendiendo a 1. Por la izquierda me da 5. Digo por la izquierda, no. F de menos 2 es 5 y esto me da 1. Nada de izquierda, nada de eso. Y acá, distinto. 5 no es lo mismo, no es igual a 1. Bueno, conclusión, el apartado 3 no se cumple. Entonces, como no se cumple el tercer paso, la función es discontinua. Es discontinuo. Bueno, pero ¿qué tipo de discontinuo es? Acá, pusimos acá, dijimos que si existe límite va a ser evitable. Que si no existe límite va a ser no evitable. ¿Existe límite? Eso lo miramos, lo vemos en el paso 2, donde analizo el límite. En el paso 2 es donde yo analizo el límite. ¿El límite existe? Sí existe. ¿Cuánto vale? 1. O sea que la función, como el límite existe, como se cumple el paso 2, como existe el límite, la función es evitable. F es evitable en x igual a menos 2. Lo tengo que escribir. Voy a borrar esto, ¿no? Borramos esto. Lo voy a poner por aquí, a ver. Que necesito redefinir la función. Entonces, f, podemos ver, lo justifiquemos bien. Vamos a poner así para que ustedes sepan cómo lo van a escribir en el parcial. Como existe límite x tendiendo a menos 2, f es discontinua evitable, ¿sí? Como existe límite, o sea, como se cumple el paso 2, f es discontinua evitable y decimos dónde. Indicamos dónde, siempre es importante decir dónde. ¿En dónde? En menos 2. En menos 2. ¿Sí? Bueno. Y como lo dije antes, y además lo pide el enunciado, cuando es evitable, siempre se puede, si es que lo pide, que la mayoría de las veces siempre lo piden, tengo que redefinir. ¿Sí? Tengo que redefinir la función, redefino la función. ¿Qué es redefinir? Es arreglar. ¿Sabes? Yo dije que si era evitable es porque se puede evitar. Se puede evitar que la función sea discontinua y pase a ser continua. ¿Cómo vamos a hacer ese paso?